Si tienes inquietud por conocer acerca de las relaciones tóxicas, si quieres saber más sobre el trastorno narcisista de la personalidad, si vives en una relación que no te hace feliz y de la que quieres salir, si algo en tu relación te inquieta, te incomoda, te ofrezco respuestas a tus dudas en el directo que realizo en mi canal de YouTube cada mañana, los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana, hora española. Estoy seguro que en algún momento de tu vida has sufrido por algún pensamiento que te provocaba angustia y que por mucho que lo intentabas no conseguías librarte de él. No me refiero a un acontecimiento que estás seguro que va a ocurrir, sino a un simple pensamiento que te tortura y te angustia. ¿Cómo podemos reducir la angustia que te produce ese pensamiento? No es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Te cuento en el artículo de hoy algunas pequeñas prácticas que te pueden ayudar a combatir esa sensación. ¿Qué pensarías si te dijera que el 90% de lo que te preocupa no ocurrirá jamás? Esta es la estimación que hizo el psicólogo Luis Muñoz basándose en los datos de un pequeño experimento que realizó. Sea o no un porcentaje tan alto, lo cierto es que la mayoría de nuestras anticipaciones que nos preocupan en realidad nunca van a ocurrir. Sin embargo, los pensamientos rumiativos muchas veces ocupan gran parte de nuestro espacio mental, llevándose al mismo tiempo una buena porción de nuestra energía. Así, ¿cómo reducir la angustia ante un pensamiento angustioso y reiterativo? Sea un pensamiento rumiativo o uno puntual que nos angustia, lo cierto es que existen algunas técnicas para reducir la ansiedad que pueden generar, desde la meditación o la respiración hasta algunas técnicas propias de la terapia cognitiva. Te cuento aquí algunos ejercicios para combatir estas sensaciones negativas asociadas a algunos pensamientos. Los pensamientos rumiativos son aquellos que irrumpen en la mente y que cuesta controlar. Sería el proceso a través del cual le damos vueltas a las cosas sin encontrar ninguna solución. El proceso de rumiar las preocupaciones tiene la característica de que nos asalta en cualquier momento del día. Cuando esto ocurre, nos quedamos atrapados en este tipo de pensamientos, lo cual modifica y altera nuestro estado de ánimo. Más allá de estas rumiaciones, también existen pensamientos aislados que nos angustian. Se trata de pensamientos concretos y negativos sobre las cosas, preocupaciones, etc. Por ejemplo, pensar que tendremos un mal día en el trabajo, pensar que no nos gusta nuestra nariz, que no estamos bien con nuestra pareja, que tenemos que entregar un trabajo y que no vamos a llegar a tiempo de ninguna manera. Las situaciones y circunstancias son múltiples, pero todos estos tipos de pensamientos tienen en común una característica, que nos generan angustia teniendo dificultades para reducirla. Así las cosas, la pregunta que se nos plantea es ¿cómo reducir la angustia ante este tipo de pensamientos? Aquí te dejo algunas claves para lograrlo, tanto si se trata de pensamientos rumiativos como de pensamientos negativos aislados. En primer lugar, regular el flujo de los pensamientos. Se trata de una práctica incluida dentro de los programas de mindfulness y de meditación e implica no tratar de controlar el flujo de nuestros pensamientos, sino más bien de regularlo para que no nos abrume y no nos lleve al borde de la angustia. ¿Cómo podemos poner en práctica este ejercicio? Podemos empezar con una respiración profunda, inhalando durante 4 segundos, sosteniendo la respiración durante 4 más y finalmente exhalando durante otros 4 segundos más. Una vez tranquilos, podemos optar por observar el pensamiento y su sensación sin juzgar ni intentar detener nada. En segundo lugar, observar los pensamientos sin juzgarlos. En línea con el punto anterior, después de practicar estas pequeñas respiraciones repitiendo el ciclo 2 o 3 veces, podemos empezar a observar nuestros pensamientos desde afuera. Esto incluye observar nuestras sensaciones. Intentemos no juzgar ni detener la acción de nuestra mente. Pregúntate, ¿de dónde surge este pensamiento que tanta angustia te genera? ¿Qué miedo te causa? ¿Qué parte de ese miedo es real y qué parte es verdadera? Todo ello permitirá responder a la siguiente cuestión.
de dónde surge la angustia ante un pensamiento. En tercer lugar, identifica el rol de este pensamiento. Seguidamente se puede optar por determinar qué rol tiene ese pensamiento que tanta angustia nos genera o qué función tiene. Normalmente los pensamientos están ahí por alguna razón, aunque esa razón a veces no es adaptativa o se nos oculta. Por ello será importante determinarla para poder combatir los pensamientos irracionales o disfuncionales. Tener claro el rol de cada pensamiento permite que surjan los pensamientos como maneras de liberarse desde el interior. En cuarto lugar, practicar la autoobservación. A través de un proceso de autoobservación e introspección, podemos obtener una mayor autoconciencia de lo que nos ocurre y, en consecuencia, mayor autodominio y autocontrol. Esto nos ayudará a reducir la angustia ante un pensamiento que en realidad no queremos ahí. ¿Cómo podemos practicar la autoobservación? Cuando te asalte ese pensamiento negativo, cierra los ojos, respira profundamente y prueba a dejar que fluya. No te opongas a él ni te resistas, simplemente déjalo fluir. Después, prueba a anotar ese pensamiento en un papel. Esto te ayudará a obtener mayor autoconciencia del mismo y te permitirá también trabajar sobre él. En quinto lugar, la técnica de las 3 columnas. ¿Cómo podemos reducir la angustia ante un pensamiento a partir del paso anterior? Con la técnica de las 3 columnas propia de la terapia cognitiva de Aaron Beck. Se trata de dibujar un papel con 3 columnas. El ejercicio tiene diferentes modalidades, pero vamos a representar aquí una de ellas. En la primera escribiremos la situación que nos ha generado dicho pensamiento o de dónde ha surgido. Por ejemplo, mientras meditábamos. En la segunda escribiremos el pensamiento en cuestión. Y en la tercera columna que hemos creado, escribiremos qué es lo que nosotros hemos sentido. Con este material podremos trabajar en terapia o, si no vamos a terapia, podremos obtener así un registro de nuestros pensamientos y de qué situaciones los desencadenan. Otra variante de la técnica de las 3 columnas es la siguiente. Escribir, en primer lugar, el pensamiento automático o negativo. En segundo lugar, el grado de credibilidad o posibilidad de que ocurra. Y en tercer lugar, el pensamiento alternativo. Como sexta técnica, racionalizar el pensamiento. Otra técnica para reducir la angustia ante un pensamiento es la racionalización. Prueba a escribirlo y anotar en una columna qué probabilidad real existe de que dicho pensamiento ocurra. También puedes anotar el grado de credibilidad que tiene ese pensamiento para ti. Si es una anticipación, puedes apuntar la probabilidad con la que crees que ocurrirá. Por norma, esto te permitirá tomar distancia, relativizarlo y, en definitiva, racionalizarlo. Es decir, ver que seguramente no es tan grave. En esta línea, el psicólogo y escritor Luis Muño, que citábamos anteriormente, realizó un pequeño experimento donde le pedía a diferentes personas que anotaran sus preocupaciones actuales en una hoja. Un año más tarde, volvió a encontrarse con estas personas y les preguntó por el porcentaje de esas preocupaciones que de alguna manera se habían materializado. Se observó cómo solamente el 5% de las mismas habían ocurrido. Es decir, aproximadamente entre un 90 y un 95% de lo que nos preocupa nunca va a ocurrir en la realidad. Esto nos puede hacer reflexionar sobre la irracionalidad que con frecuencia contamina nuestra lógica mental. Como vemos, existen algunas técnicas para reducir la angustia ante un pensamiento. Sin embargo, si este pensamiento u otros te angustian especialmente e interfieren en tu día a día de una forma preocupante, siempre te recomendaré acudir a un especialista e iniciar un proceso terapéutico. Y recuerda que tú no eres todo lo que piensas.